Advertencia. El contenido de este vídeo para algunos podría ser ofensivo y la gente que participa son única y exclusivamente personajes. Sentirse ofendido desvía el propósito de este vídeo, el cual es entretener. Gracias por su comprensión. Las comunicaciones telefónicas han evolucionado de manera sorprendente, permitiéndonos hoy en día tomar un teléfono y realizar una llamada desde casi cualquier parte del mundo, con total facilidad. Entendemos cómo funciona esta tecnología y es sencillo explicarlo. Sin embargo, lo que aún no comprendemos del todo es cómo puede producirse una situación paranormal a través de una llamada telefónica. Es fascinante, porque los relatos que exploraremos hoy abarcan diferentes épocas y etapas del desarrollo telefónico. Así que, si me lo permites, déjame acompañarte en cualquier actividad que estés realizando. Ponte cómodo o cómoda, vamos a desconectarnos por un momento del estrés y la prisa del mundo exterior. Prepara tu bebida favorita y acompáñanos mientras nos dirigimos a Saltillo, capital de Coahuila de Zaragoza, México, donde esta noche una persona anónima nos cuenta lo siguiente. Yo nunca he sido alguien propenso a experimentar cosas paranormales. En la familia se cuentan historias de vez en cuando, pero nada grave o significativo como para compartirlo fuera de esas charlas. Lo que me ha llevado a escribirles hoy sigue siendo extraño de creer. Que lo viví, que lo escuché, que lo vi sin explicación alguna. Para entenderlo, necesito darles un poco de contexto. Vivía con mis padres en casa de mis abuelos hace ya algunos años, en 1996, cuando papá compró una casa y nos mudamos. Pero hasta mis 10 años viví en casa de mis abuelos. Era una casa grande, por eso cabíamos sin problema. Cuando mis padres no estaban, yo pasaba el tiempo con mi abuelita y una tía. No tengo recuerdos de mi abuelo. Dicen que sí lo conocí, y que él falleció cuando yo tenía 3 años, pero no lo recuerdo. Lo que sí recuerdo muy bien, porque me pasó cuando tenía entre 8 y 10 años, es que, estando en casa de mi abuela, me gustaba caminar por la casa. Paseaba por su habitación, bajaba con ella, entraba a los demás cuartos. Era una casa muy grande con muchas habitaciones cerca de la plaza municipal. Recuerdo que en más de una ocasión, en esos paseos por la casa, escuché un teléfono sonar. Sonaba diferente, con un timbre muy antiguo y bajo en volumen, pero lo escuchaba desde el pasillo. Por eso varias veces me regañaban, ya fuera mi abuelita o mi tía, cuando me encontraban dentro de una habitación donde siempre guardaban muchas cosas, muchas de ellas muy antiguas. Me veían descolgando ese teléfono, uno antiguo de disco. Creo que así se llaman, de esos que para marcar el número debes colocar un dedo en la ranura de cada número, girar el disco y llevarlo hasta marcarlo. Pero ese teléfono estaba tirado, desconectado entre otras cosas. Sin embargo, sí sonaba. Yo lo escuchaba y siempre me regañaban cuando me veían contestándolo. Nunca me dijeron por qué estaba mal que lo hiciera. Solo me decían que las cosas podían caerme encima. Lo curioso es que cuando yo estaba allí haciendo otra cosa, viendo álbumes de fotos o moviendo otras cosas antiguas, no me decían nada, excepto cuando contestaba ese teléfono. Tampoco nunca alcanzaba a colocarlo bien en el oído porque ellas siempre llegaban antes. Pasaron los años, nos mudamos, crecí y mi abuelita tristemente se adelantó. En una ocasión, visitando a mi tía que se quedó en esa casa, empezamos a platicar solas sobre los recuerdos que teníamos de cuando era pequeño. En esa charla salió el tema de ese teléfono. Eli, ¿te acuerdas de ese teléfono que siempre contestabas en la bodeguita y que tu abuelita y yo siempre te decíamos que no lo hicieras? Pero es que ese teléfono tenía algo, dijo mi tía. Esto me sorprendió. Le pregunté por qué me regañaban. ¿Qué pasaba con ese teléfono? Ahora, recordando esto como adulto y sin la inocencia de entonces, un teléfono desconectado sonando y que ellas también lo escuchaban. Verás, es que ese teléfono, mi abuela, mi tío y yo, también lo escuchábamos. Los tres, cada uno por separado. No sabíamos por qué, pero cuando lo levantábamos y lo veíamos allí en el piso, no tenía sentido que sonara.
Nos lo poníamos al oído y escuchábamos la voz de tu abuelo. Él era muy amoroso, aunque no lo recuerdas. Según yo, te quería mucho, y a todos nosotros también. Era una persona muy bonita, pero al escucharlo en ese teléfono, era su voz. Lo reconocíamos bien. Solo que decía cosas que nunca en vida nos diría. Nos insultaba, nos gritaba, nos decía cosas horribles con un tono que ni siquiera imaginábamos de él. Recordando las veces que estuve a punto de ponerme la bocina al oído y que no sé cómo siempre llegaban mi tía o mi abuela a tiempo, mi tía continuó contándome: creemos que algo de tu abuelo se quedó en ese teléfono. Él falleció una tarde cuando llegamos de hacer el mandado. Lo encontramos en el suelo con el teléfono en la mano. Había tenido un paro cardíaco. Desde ese día lo desconectamos. Tu abuela no quería tirarlo porque le recordaba mucho a tu abuelito, pero a nosotros nos daba miedo escucharlo. Pasó mucho tiempo sin que lo volviéramos a escuchar, hasta que te empezó a pasar a ti. Mi tía me contó esto con una seriedad que sabía que no me estaba mintiendo, y le agradecí por contármelo. No tengo recuerdos de mi abuelo, pero saber que podría haberlo escuchado por teléfono, después de haber fallecido y diciendo cosas horribles, no hubiera sido un buen recuerdo. ¿Crees que este haya sido uno de esos casos donde la persona deja este mundo de una manera tan horrible que su esencia cambia? ¿O tal vez era algo más tomando su voz y enviando mensajes opuestos a su verdadera naturaleza? Ahora, vámonos hacia Acapulco, México, desde Nos Cuentan Esto. Escuchando estas historias sobre llamadas del más allá, me recordó algo breve que me pasó hace unos años. Vivo en El Coloso, aquí en Acapulco. Hace años, en mi grupo de amigos éramos 6, entre 27 y 31 años. Una mañana me desperté temprano para ir a trabajar y vi que tenía 2 llamadas perdidas del número de una amiga de ese grupo. También tenía un mensaje en el buzón de voz. Su número y nombre aparecían allí. Esto fue hace unos 8 años. Los teléfonos ya estaban avanzados y no había confusión en eso. Como la mayoría, no revisé el buzón de voz de inmediato. Muchas veces se envían solos cuando no contestamos. Lo dejé pasar. Ella llevaba una vida nocturna, así que esperé a que fueran las 10 o 11 de la mañana para llamarla. No quería despertarla. Recuerdo bien que las llamadas fueron a las 2:10 y 2:21 de la madrugada. Supuse que seguía dormida. Pensé que quizás me había llamado porque había terminado con su novio recientemente. Me sentí mal por no haber escuchado el teléfono. Quizás quería hablar sobre eso. Pasó el día y no respondió a mi mensaje, lo que me hizo pensar que se despertaría más tarde. A las 3 de la tarde, un amigo me llamó. Escuché su voz y supe que algo malo había pasado. Mi amiga, la que me había llamado, había fallecido. Me impactó saber que no fue por un problema de salud o un accidente, sino que ella misma había tomado la decisión. Tenía problemas psicológicos graves por muchas cosas que le habían pasado, pero jamás lo vimos venir. Estaba tan impactado que les dije a mis amigos que me había llamado esa noche. Les mostré el registro de llamadas y ahí estaban. Ella había fallecido a las 11 de la noche y me llamó a las 2 de la mañana, desde su teléfono en su casa, donde vivía sola. No quise mencionar esto en la casa de su familia, así que se lo conté mejor a mis amigos. Intenté escuchar el mensaje del buzón de voz, pero nunca se abrió. El icono del buzón de voz permaneció hasta que un día simplemente desapareció. Las llamadas seguían ahí. Oficialmente ella había fallecido 3 horas antes de que me llamara, y siempre he vivido con esa incertidumbre de no saber qué me quiso decir en sus últimos momentos. ¿Qué crees que pasó? Tengo mis teorías. Cuéntame las tuyas. Es una gran pena perder a un ser querido. Apoyémonos siempre, tanto en los buenos como en los malos momentos. Este espacio está para ustedes las 24 horas, los 7 días de la semana. Su servidor siempre los está leyendo. El siguiente relato nos fue por un gran amigo mío. Él nos cuenta esto. Cuando mi padre falleció, no queríamos aún avisarle a nadie por muchos motivos. Es algo difícil. Mientras estábamos en el proceso de la funeraria, arreglando todos los asuntos,
Cuando llegamos al apartamento, que se había quedado completamente solo, notamos que habían estado llamando amigos y familiares. Nos tocó atender el teléfono cuando sonó de nuevo. Nos dijeron que les habían estado llamando desde el apartamento ese mismo día, en esos momentos cuando estaba solo. Decían que respondían la llamada y solo escuchaban una respiración. Nos quedó claro que teníamos que decirles que papá había fallecido. Pensamos que quizás fue él quien decidió llamarles, porque nosotros aún no queríamos hacerlo. Se dice que cuando una persona deja este mundo, se deben cumplir sus últimas voluntades, incluso cuando no las conocemos. Difícil, lo sé. O quizás queremos hacer algo contrario a lo que la persona fallecida hubiera querido. ¿Qué crees que pasó aquí? Vámonos hacia Santo Domingo, Ecuador, donde nos envían esta historia. Si bien esto no me pasó directamente a mí, es algo que afectó a mi familia. Estuve allí cuando sucedió. Involucra a mi tía, hermana de mi padre, y a mi primo. Todo comenzó un sábado por la noche, en 2001 o 2002, cuando mi primo le pidió prestado el auto a mi tía. Él tenía unos 20 años y licencia para conducir. Ella solo le ponía la condición de que siempre tuvieran a algún amigo que no bebiera para conducir seguros de regreso a casa. Ya en casa, si no se quedaban a dormir, ella lo llevaba de vuelta. Lamentablemente, esa noche no fue así. El amigo de mi primo, quien iba a conducir, debido a una intoxicación accidental, perdió el conocimiento. Nadie sabe bien cómo pasó. Suponemos que había algo en las bebidas esa noche. El conductor perdió el conocimiento y, aunque estuvieron cerca de llegar a casa de mi tía, tuvieron un accidente horrible y todos fallecieron. A partir de eso, mi tía no fue la misma. La familia comenzó a incluirla más en nuestras actividades, la invitábamos a nuestras reuniones. Estaba sola. Su esposo también había fallecido hace años, cuando mi primo era niño. No queríamos descuidarla. Pasaron los meses, luego el año, cuando fuimos a visitar la tumba de mi primo. Después, fuimos a cenar con ella, tratando de platicar de otra cosa, de nuestros mejores momentos con él. Queríamos que mi tía lo recordara por cosas buenas. Terminamos de cenar, la llevamos a su casa y nos invitó a pasar. Debido a la situación, aceptamos. No queríamos dejarla sola. Éramos mi hermana, mis padres y yo, que ya tenía 18 años. Seguimos platicando de muchas cosas esa noche. Cuando estábamos por irnos, sonó el teléfono. Era extraño porque ya eran las 12 de la noche. Sin embargo, mi tía decidió contestar. La vimos de pie preguntando una y otra vez quién era, hasta que de pronto se le cae el teléfono de las manos. Mis padres se levantaron. Ella se sentó en el sillón llorando desconsoladamente. Mis padres le preguntaban qué había pasado, levantaron el teléfono intentando escuchar, pero le volvían a preguntar quién había sido y qué le habían dicho. Ella no podía hablar, seguía llorando, intentando decir algo. Finalmente dijo que había sido mi primo. Mis padres le decían que no podía ser posible, que él ya estaba descansando hace mucho. Mi hermana y yo estábamos viendo esto sin saber qué hacer. Mi tía les decía que no estaba loca, que lo había escuchado, que le dijo «mamá» por teléfono, que reconoció bien su voz. Todos habíamos escuchado el teléfono sonar. Se calmó un poco y pasó la noche en nuestra casa. Al día siguiente mi mamá me contó que mi tía se había ido a su casa, pero durante toda esa tarde le estuvieron llamando. No había identificador de llamada en el teléfono de mi tía. Al contestar, siempre escuchaba a mi primo. Mi mamá intentó escuchar en una ocasión, pero no pudo. Del otro lado del teléfono era puro ruido blanco. Con el tiempo, las llamadas fueron menos frecuentes. Mi tía nos contó que escuchaba a mi primo, pero cada vez menos. Finalmente, un día, fue la última llamada. No recibió ninguna más. Independientemente de si quería decir adiós, decirle que estaba bien, no lo sé. Ver a mi tía tan mal la primera vez que lo escuchó, sabía que le estaba afectando mucho. Nos alegró cuando las llamadas cesaron.